Entonces, bueno, el primer equipo comenzaría después de esto. El primer tema es correspondiente al sistema circulatorio, el siguiente tema es hasta el tercer parcial. En el segundo parcial nos ponen porque toda la evaluación es correspondiente al examen N, entonces la exposición es sobre todo para que ustedes tengan un punto más dentro de su calificación. Bueno, continuamos con el tórax anacalado. Son de las imágenes que estuvimos viendo. Sabemos, después de ver las imágenes, que son pacientes con, bueno, descriptivamente más clínicos, por decirlo así, y presentan un discreto hundimiento. Dime, César, veo tu manita levantada. El orden de los equipos que van exponiendo es el orden en el que están en la lista, ¿verdad? Exactamente, en ese orden en el que están en la lista que está cargada en archivos, es como van a ir exponiendo. Ujú, para que no se Ok. preocupen, Sí, gracias, entonces. doctora. No, no, de nada. Igual si tienen alguna otra duda conforme a la exposición me pueden preguntar, no tengo ningún problema. Entonces, bueno, el tórax acanalado, perdón, es como si fuera un canal, precisamente porque tiene este hundimiento longitudinal de lo que sería el hueso del esternón. Y tenemos también el tórax en embudo. Este va a ser sobre todo por una depresión en la región esternal. Entonces vamos a tener un tórax acanalado y un tórax en embudo. Y uno que es muy frecuente, que es el que estuvimos comentando más, que es el tórax piramidal, que tiene una prominencia en la parte anteroinferior de la caja torácica, a la altura de lo que sería el apéndice cifoide. Y bueno, esto es sobre todo por un desarrollo excesivo, bueno, por un excesivo desarrollo costal. Son personas que tienen como los huesos un poco más amplios, el tórax es como más piramidal, se ve como si tuvieran una caja torácica muy grande. Prácticamente en ocasiones es también muy propio del género femenino, y entonces bueno, hace que se vea el tórax como si tuviera, como si fuera lo de un pajarito, como si tuviera así como los pajaritos que inflan su pechito, así más o menos se logra ver en los pacientes. Y finalmente es el tórax piriforme, que es, bueno, como una pera invertida con un gran saliente antero superior. Entonces aquí nos quedamos y aquí vamos a ver que en el segundo grupo va a incluir deformidades adquiridas. Estas primeras van a ser del grupo de las congénitas, es decir, ya es algo genético que trae el individuo y que por lo tanto tiene esta presentación. Pero en este siguiente grupo son las adquiridas. Esto quiere decir que dado alguna circunstancia o algún fenómeno se llegan a desarrollar diferentes tórax. Si ustedes ven, tenemos el tórax raquítico. Esto va a ser, el raquítico va a ser por un aumento de lo que es el diámetro anteroposterior con una disminución de los diámetros transversos. Y entonces vamos a ver un tórax que va a ser con un poquitito de aplanamiento desde la línea medio clavicular hasta la línea axilar. Generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. Recuerden que los pacientes con raquitismo son aquellos que tienen bajo peso, no tienen falta de nutrientes, o sea, son personas que tienen generalmente un peso extremadamente bajo. Ni siquiera llegamos como al diagnóstico de bajo peso, sino nos vamos ahí un poquitito más. Estos los pueden ver mucho en el continente africano. Recuerden que es un continente bastante castigado por enfermedades, hambrunas, pobreza. Curiosamente ahí inicia la vida y es de los continentes más pobres que hay. Entonces por ahí pueden ver mucho en los niños este famoso tórax raquítico. Y bueno, también vamos a tener el tórax enfisematoso. Este, como su nombre lo dice, es más voluminoso, tiene un rasgo más cilíndrico y tiene un aumento en lo que sería el diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Entonces vamos a observar sobre todo cuando tengamos algún paciente con el diagnóstico de enfisema pulmonar. Y bueno, finalmente en la imagen que ustedes pueden observar en la parte de abajo, si ustedes ven, tenemos como diferentes tipos de posturas. Entonces, estos serían los diferentes tipos de tórax que puede tener. Generalmente, nosotros vamos a presentar, o el tórax que tenemos como más caracterizado sería entre el chato, que es como completamente sin prominencias ni volumen en la parte del esternón, y el cariniforme.
cariniforme tiene como la parte del esternón un poco más voluminosa y entonces eso da la forma de un tórax cariniforme. También vamos a tener el tonel, que este ya va a tener una prominencia ósea un poco mayor, por eso se logra apreciar así. Y el cifotico, que es sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de problemas de lesiones o aquellas personas que no tienen buena postura y entonces se va adquiriendo esto. Generalmente esto también a veces cuando es más prominente de lo normal y llega a ser ya patológico es de origen genético. Y bueno, finalmente el tórax infundibiliforme, perdón, que si ustedes observan va a ser también propio de un ligero hundimiento en la parte del frente como en la parte del esternón, lo que hace que el abdomen se vea de una forma más globosa. Y bueno, aquí tenemos también los tipos de tórax. Es muy importante considerar cómo va variando dependiendo de la edad y también depende de las patologías genéticas o adquiridas que se pudieran llegar. Sobre todo me gustaría que se quedaran primero observando las imágenes de arriba, porque primero tenemos el tórax infantil, tenemos el tórax normal, que es el esfénico, el hiposténico y el hiperesténico. Entonces, primero quiero que observen el infantil. Obviamente estamos hablando de un tórax con un menor diámetro. Acuérdense que los infantes tienen una respiración mucho más rápida, su respiración es muy frecuente, pero menos profunda. Por otro lado tenemos el tórax normal, que sería el esténico, es decir, así se ve nuestra cavidad torácica. Y bueno, de ahí vamos a ver cómo se observa cuando está hiposténico y luego cuando nosotros inhalamos fuertemente el aire y entonces vamos a tener un tórax ya hiperesténico. Entonces pueden observar cómo el volumen es bastante, es demasiado como llegamos nosotros a tener nuestra capacidad pulmonar. Dentro del tórax, la capacidad pulmonar nunca llega al 100% por cuestiones de presión. Yo creo que lo están viendo en sistema respiratorio. Pero bueno, sí es muy importante que consideremos que nosotros siempre vamos a estar respirando, pero no vamos a llenar completamente nuestros pulmones. Al menos, claro, hay atletas entrenados, por ejemplo, los buzos que tienen que tener toda su capacidad pulmonar y tienen que manejar esta parte de capacidad pulmonar para poder realizar sus maniobras, los atletas de cardio, corredores, nadadores, todo lo que tenga que ver con la parte de cardio, no tanto de anaerobis, que son sobre todo pesas, sino de cardio. Entonces, esas personas tienen una mejor capacidad pulmonar. Por eso ahora, posterior al COVID, se están realizando y se están haciendo muy populares los ejercicios para mejora de capacidad pulmonar, porque generalmente pues antes no tendríamos solamente los pacientes que tendrían algún síndrome como EPOC, dificultad respiratoria, disneas por ingesta crónica de tabaco, entonces ellos sí tenían esos ejercicios. Ahorita esos ejercicios se están haciendo demasiado popular porque la mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las personas que padecen COVID quedan con problemas dentro del llenado de capacidad pulmonar por la fibrosis ocasionada por el virus. Ahora, bueno, ya que vimos las primeras imágenes, que era donde les dije que se quedaran con infantil normal y todo como está hiposténico e hiperesténico, vamos a ver lo que mencionábamos del tórax enfisematoso, que precisamente es cuando se produce un enfisema. Si ustedes observan el tamaño, es un tamaño con mayor volumen, primero que el hiposténico y posteriormente el hiperesténico, que obviamente ya se está ahí aumentando todo lo que sería el volumen de la capacidad pulmonar de un tórax normal, pero aún así el enfisematoso es mucho mayor. Observen cómo es un tórax con mucho volumen. Si ustedes van al servicio de urgencias cuando están haciendo su internado y observan que llega un paciente con características clínicas y veo el tórax, tengo que pensar inmediatamente en enfisema. La otra imagen que podemos ver después del enfisematoso, vamos a ver aquí el aplanamiento debido a la fibrosis pleuropulmonar.
Entonces aquí es cuando nosotros observamos que un pulmón, en este caso sería, si nosotros estamos viendo la diapositiva de frente, sería el pulmón que se encuentra de su lado derecho, se está teniendo una disminución. Aquí, curiosamente, en el aplanamiento dado como ejemplo en esta diapositiva, radicaría mucho la parte de por qué siempre tenemos que realizar la exploración de forma bilateral. Entonces, imagínense que nosotros nada más revisemos nuestro campo pulmonar del lado izquierdo, nuestro pulmón izquierdo. No nos percataríamos de la patología, entonces siempre tenemos que hacerlo en la clase de, bueno, en la parte de exploración de tórax, siempre se tiene que hacer bilateral, siguiendo las líneas y las regiones y en el mismo orden que lo vamos a estar haciendo. Si yo reviso cuadrante superior izquierdo, tengo que revisar cuadrante superior derecho para que sea siempre bilateral. Bueno, y aquí era justamente lo que estábamos como que debatiendo la clase pasada. Si ustedes ven, está precisamente el tórax acanalado. Entonces me dijeron, bueno, ¿creen que tengan algún problema? Si tiene una patología muy marcada, como se observan en la imagen, claro que va a tener problemas, se va a estar cansando, quizás no haga una actividad física, como correr, como fútbol, porque si ustedes observan, el tórax acanalado va a tener un diámetro inferior incluso al tórax hiposténico normal. O sea, imagínense entonces como que el paciente siempre va a estar teniendo ahí esas dificultades respiratorias propias de una mala capacidad pulmonar. Por ejemplo, subo escaleras, me agoto. Corro un poco, me agoto. Hago ejercicio cardio, me agoto. Entonces es esto precisamente a lo que se ve, siempre y cuando la patología esté muy atenuada. Entonces, si es una patología completamente atenuada congénita, pues sí vamos a tener estos problemas. Y bueno, vamos a tener lo que sería el tórax en quilla, que es precisamente lo que decíamos que era como una pera, como una pera invertida. Ese es un tórax también con más volumen, pero bueno, viene siendo otra patología. Ahora sí vamos a ver. Una vez estudiados ya vimos la forma, ya vimos el volumen, ya revisamos el estado de la superficie, lo cual va a incluir también pues la presencia de características de la piel, por ejemplo el color, si hay alguna hematosis, si hay una equimosis, si presenta algún tipo de púrpura, qué tal si el paciente ni siquiera se ha percatado y tiene ahí como tal algún traumatismo. Entonces yo tengo que verificar todo esto, todas las características, porque a veces el paciente generalmente pudiera, ¿qué tal si él se, un adolescente, supongamos así? ¿Qué tal si el adolescente presentó una pelea en el colegio, pero no le quiere comentar a sus papás, pero está teniendo dificultad respiratoria y le duele, presenta dolor en el momento de la inhalación profunda? Entonces, del lado, ¿qué les gusta? Costal inferior izquierdo, suponiendo. Y entonces el paciente no quiere revelar a sus papás y obviamente no quiere revelar al médico que se peleó y que le pegaron y que lo terminaron en el piso y que lo patearon. No, imagínense, para que tenga un trauma así medio fuerte. Entonces ustedes tienen que revisar. Si notan alguna señal de traumatismo, tengo que pensar yo inmediatamente que hubo ahí un impacto lo suficientemente fuerte como para que se pudiera inclusive fisurar o fracturar la costilla. Y entonces eso me pudiera llevar a pensar que precisamente una patada pudiera ser lo suficientemente fuerte como fracturar algún tipo de las costillas y entonces por eso el paciente presenta dolor en el momento de la inspiración. Pero el paciente no me va a decir, entonces yo tengo que explorarlo completamente. Lo siguiente que tengo que ver es la presencia de algunas otras patologías dermatológicas, tales como los nevos, las efelides, el acné también, las cicatrices, qué tal si él tuvo previo algún tipo de traumatismo. Adelante, Roberto, vi tu manita levantada. Doctora, en sí como tal, las efélides son las pecas, ¿no?
Exactamente, nada más que su nombre, dermatológico. Y en sí como tal se supone que están mal o presentan algún tipo o indican algún tipo de problema. Pues realmente las efélides, que son las famosas pecas, se consideran como un tipo benigno de mancha, así es como lo consideramos en dermatología. Y pues lo que sí me pudieran llegar a considerar es de que acuérdense que estas van a aumentar dependiendo de la melanina en la epidermis. Entonces, si yo veo un aumento bastante, por ejemplo, si le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo tiene? Ah, me aparecieron desde hace un mes, pero están aumentando en tamaño o coloración. Yo pudiera llegar a pensar en algo, pero, por ejemplo, luego te asoleaste, entonces el hecho de que se haya soleado va a aumentar la melanina y por lo tanto aumenta las efélides. En dado caso de que no se haya soleado, pudiera ser que yo pensara que es una efélide y realmente no es, sino pudiera ser algún tipo maligno de mancha. Recuerden que la efélide como tal es un tipo benigno de mancha, así es como se maneja dentro del diagnóstico dermatológico y se producen generalmente por este daño inducido de los rayos UV solares. Ya. Entonces, sobre todo es como para descartar. Si yo veo mi efélide completamente normal y me dice la tengo desde que soy un niño y no se ha movido ni de tamaño ni de coloración, no tengo ningún problema. Pero sobre todo es para descartar que esa efélide benigna se convierta en un tipo de mancha maligna. Ujú. Ok. Perfecto. No, de nada, Roberto, muy buena observación. Bueno, entonces tengo que observar, tengo que ver el acné también, tengo que ver las cicatrices, qué tal si tuvo una operación, estrías, curiosamente. Las estrías, fíjense que pueden decirme que ustedes van a observar mucho, ustedes van a conocer a una persona en cuanto la vean, es lo bueno del don de ser médico. Entonces, el hecho de que ustedes observen estrías les puede llegar a pensar, tuviste un aumento repentino de peso y después bajaste, o tenías o presentabas sobrepeso y obesidad y ahorita estás con una dieta importante y estás bajando de peso. O sea, todo esto los lleva a diferentes diagnósticos. Por entonces están considerando, y hasta el paciente se sorprende, ay, sí, es que fíjese que yo antes pesaba tanto, pero ya me puse a hacer ejercicio, ya disminuí. Es precisamente como para verificar y ver también partes externas o otras partes dentro de la observación de la clínica. Adelante, Joad. Ah, mi pregunta es, o sea, ahorita que mencionó las estrías, y igual la subida de peso, entonces en manchas también se puede considerar por ejemplo, la acantosis. Ah, sí, pudieras considerar acantosis. Entonces, si tú ves que tu paciente tiene acantosis, quizás va por un dolor torácico, pero tú observas acantosis y entonces le tienes que mandar a hacer una prueba de lo más sugerible, hemoglobina glicosilada con glucosa en ayuna. O sea, van complementarias, glucosa en ayuna, hemoglobina glicosilada, porque el hecho de que presente acantosis me está diciendo que tiene resistencia a la insulina. Entonces, a eso nos referimos. Excelente, muy buen punto, Joat. Eso es lo que quiero que vean. Ustedes van a observar a su paciente y hasta esta mancha que ustedes van a ver como alcantosis les está dando o les está haciendo un previo a un diagnóstico. Entonces ya tú puedes determinar que quizás el paciente está presentando algún tipo de dolor torácico porque pudiera presentar un enfisema que es derivado a una diabetes que no está presentando o que él ni siquiera sabe. En ocasiones, doctores, los pacientes ni siquiera sospechan que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, muy buena observación, Joan. Acantosis. Si ven acantosis, inmediatamente, no lo duden, manden a hacer glucosa en ayunas y verifíquenle, mándenle en la misma orden hemoglobina glicosilada, porque así ustedes van a tener un mejor diagnóstico. Y vamos con Aranza. Sí, doctora, lo que comentaba de las estrías, en sí como las estrías son una ruptura pues de la piel, por así decirlo, entonces podríamos diagnosticar más cosas que sobrepeso o algo así.
Bueno, voy a hacer esto. O un punto, muy, muy buen punto, Aranza. Perdón, es que me quedé con una parte de Yoat en acantosis. Dato curioso, no solamente piensen en resistencia en la insulina en adultos, hay niños que también presentan acantosis y los papás no lo saben. Si ustedes observan que el niño tiene acantosis, por favor, tienen que decirle al papá que se le tiene que verificar el glucosa en ayunas o que el niño tiene que cambiar de dieta porque los niños todavía pueden tener una parte revertible dentro de la resistencia a la insulina por el tipo de hábitos, pero también a los niños, o sea, se presenta también en niños 8 o 6 años, con sobrepeso, generalmente obesidad. Ok, ahora voy con Aranza. Estrías, claro que sí. La definición de estrías como tal es una ruptura, es un estiramiento dentro de la capacidad elástica de la piel. Tu piel tiene una capacidad elástica, entonces nosotros subimos de peso y nuestra piel sube con nosotros. Eso es como bastante común, por desgracia. Entonces, lo que pasa aquí es de que hay zonas específicamente que son un poco menos elásticas y son zonas muy acumulativas de adipocitos. Acuérdense que los adipocitos son las células grasas. Entonces, estas zonas llegan a aumentar de volumen tanto y la piel tiende a desgarrarse, precisamente por eso es como si se abriera la piel, porque se desgarra para aumentar de tamaño por el volumen que estamos teniendo. Una persona ahora puede ser lo contrario. Probablemente estás tú con la piel estirada y entonces no te das cuenta, o sea, estás con el sobrepeso de la obesidad y no te das cuenta que tu piel está completamente estirada. Bajas de peso, comienzas dietas, sobre todo dietas un poco rápidas, y entonces la piel se va encogiendo. Y entonces es donde quedan las estrías, porque esa parte de la piel estirada, pues está regresando a su lugar y entonces ya se ve, o sea, se nota un poco. Dato curioso, estrías blancas ya no podemos hacer casi nada. Sí hay muchos tratamientos estéticos que se pone como pigmentación dentro de la piel, se inyectan factores de regeneración. Sí tratamientos, así se pueden disminuir, pero prácticamente en un ambiente normal la estría blanca ya está cicatrizada. Estría blanca, ya cuando ustedes van una estría blanca es de que ya pasó mucho tiempo, ya cicatrizó, se puede revertir, pero con muchísimos tratamientos estéticos y nunca va a quedar la piel igual, se va a disminuir solamente la coloración de la estría. Estrías rojas son recientes. Las estrías rojas todavía pueden tener una reversión porque apenas se acaba de producir el daño. Entonces, la estría, si ven a un paciente con estría roja, bueno, como le pueden comentar hasta por estética, mire, se puede comprar una crema, todavía está en la etapa roja y todavía puede revertir esta parte. ¿Qué otra cosa pasa en el caso de Aranza? Tienes razón, me puede llegar a pensar que quizás el paciente no tenga una regeneración tan vívida, pero curiosamente también las estrías tienen un factor de rasgo genético. Hay inclusive personas que son muy delgadas y presentan estrías. Hay modelos que son supermodelos y presentan estrías que se las quitan con Photoshop. Entonces, la estría, por más ejercicio que hagas, por todo lo que puedas hacer, realmente es algo que inclusive es de tipo genético, porque la piel tiende a desgarrarse más o a presentarse. Siguiente dato curioso, va a haber zonas específicas, por ejemplo, en el embarazo, ustedes saben que las estrías son propias del embarazo precisamente porque es este estiramiento, entonces pues va a ser un proceso que por más de que la paciente se intente cuidar y todo esto, pues va a llegar a presentar estría por el estiramiento. Entonces, sería eso. ¿Qué me puede llegar a pensar también la edad, Aranza? Porque entre más grande nos hacemos, nuestra elasticidad en la piel disminuye. Es por esto que cuando tú eres adolescente y aumentas de peso, no presentas estrías, pero aumenta de peso después de los 30, inmediatamente te van a aparecer estrías porque la elasticidad dentro de la piel se va perdiendo propio al proceso de envejecimiento o senescencia biológicamente normal. ¿Ok? Entonces, muy buena Doctora, pregunta. Adelante, Aranza, ¿no te escuché? es que principalmente mi pregunta fue ya que en la clase de sistema hematopoyético nos tocó exponer acerca del vaso Ujú, y hay una enfermedad o padecimiento que es ujú, esplenomegalia ok. y estuve revisando ahí algunas fotos como de casos reales de esplenomegalia y se veía en un paciente como se veía todo el tórax y solamente del lado del vaso se veía la inflamación, obviamente, pues
del crecimiento del vaso y se veían una zona muy clara de estrías solamente en el área del vaso. Entonces, ¿Solamente en el como que, vaso? ¿Y eran sí, estrías déjeme rojas o estrías blancas? rojas. Déjeme ver si encuentro la foto para Si nos puedes enseñársela. compartir la foto, porque pudiera ser, pero tiene que ser un caso extremo por un aumento de volumen bastante considerable. También Sí, podría estar sí bastante era considerable. Sí, sí. porque, bueno, dentro de las causas de esprenomegalias tenemos pues hipertensión portal, acuérdense que también otra causa es la enfermedad hepática crónica, los linfomas, pero también entran las leucemias, entonces pudiera ser ahí un factor de degeneración, la leucemia, como parte de esplenomegalia, o inclusive otra de las etiologías muy frecuentes de la esplenomegalia son las neoplasias, mieloproliferativas y bueno, algún tipo de infección también pudiera entrar. Yo consideraría que tu paciente tiene una esplenomegalia marcadísima, o sea, de un Que volumen sí. inmenso. Es que Ajá. dice que es que tiene petequias, ¿no? No, Manuel, nos No, comenta estrías. Aranza que tenía estrías. Bueno, Ah, yo le entiendo que su mm, paciente tiene estrías, porque si fueran petequias, pues va más con el caso de esplenomegalia. Ahí sí me voy más contigo. Y sí eran estrías, pero era provocado por la enfermedad de Gaucher. O sea, era una esplenomegalia bastante considerable. Pues si nos hace favor de compartir las fotos, yo creería más que la estría se debe precisamente al estiramiento de la piel. Ahí me voy. Y yo creo que el paciente debió de tener más de 40 años. No sé, la edad de tu paciente. Doctora, A ver, ya Adelante, Fer. ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el paciente tiene tanto un elevado sobrepeso como lo que mencionó mi compañero de Nicragrante, no me acuerdo cómo se dice, y aparte, bueno, Acantosis. aparte de Ajá. acantosis, y aparte de presentar, bueno, estrías, tiene lunares, pero que tenía de nacimiento y fueron creciendo. Ok, ahí bueno, ahí me voy ok, voy a contestar, pero ya de ahí me voy a regresar un poco porque ya nos fuimos como a varias enfermedades y varias semiologías. En tu caso, Fer, si tienes sobrepeso y tiene acantosis, se sugeriría al paciente, o sea, estás viendo dos factores de riesgo. Tú como médico, Fer, estás viendo dos factores de riesgo. Estás viendo sobrepeso, obesidad y estás viendo acantosis. Entonces debes de pensar primero en una resistencia a la insulina, precisamente por la acantosis presentada y porque el sobrepeso generalmente te da resistencia a la insulina. Aunque no llegues a presentar acantosis, tienes el factor de riesgo. Entonces tienes que considerar la parte de primero control por dieta, ejercicio, pero tienes que asegurar tu diagnóstico. Para asegurarlo, como le comenté cuando dijo el compañero Joad, tienes que mandar una glucosa en ayunas y como luego a veces el paciente es tan tramposo y no come nada y probablemente la glucosa salga bien, manda una hemoglobina glicosilada porque la hemoglobina glicosilada te verifica la glucosa de los últimos 3 meses, que es lo que dura más o menos la vida media del eritrocito. Entonces puedes verificar que el paciente sí tiene elevación de la insulina o probablemente un diagnóstico de prediabetes o diabetes como tal, con la hemoglobina glicosilada tú verificas eso. En el caso de los lunares que dices que van aumentando de tamaño, acuérdense que el diagnóstico dermatológico es un tanto diferente a los demás diagnósticos. Es muy bonito porque es algo que puedes ver. Entonces, una mancha tienes que considerarla primero para ver forma, tamaño, color, ubicación. Entonces, acuérdense que todo eso es base del diagnóstico dermatológico. Lo siguiente es preguntarle al paciente, ¿se ha soleado? Comentas que la tienes de nacimiento, pero bueno, en los últimos días ha crecido. ¿Cuándo comenzó a crecer? ¿Hace un mes, hace 2 meses? ¿Creció el doble, creció el triple? Y en dado caso de que presente rasgos de un crecimiento acelerado, no sé,
el triple en menos de un mes, entonces tienes que mandar a hacer una biopsia, pero tú como médico general primero lo tienes que derivar a dermatología. Y el dermatólogo lo que va a hacer es una biopsia, y en base a la biopsia, pues a un diagnóstico, puede ser una simple mancha benigna, como lo estuvimos viendo en el caso de las cefalides. No sé si ahí quedó más contestada la pregunta. Sí, doctora, gracias. Perfecto, de nada. Entonces, bueno, en lo que nos pasa Aranza la parte, porque ya nos perdimos, ya vimos muchas enfermedades, vuelvo a esta parte de que no solamente, o sea, es una exploración de tórax, me regreso, pero no estoy solamente explorando lo que es el aparato respiratorio ni el aparato circulatorio, sino estoy viendo todo completamente lo que es el tórax. Y finalmente, también tengo que verificar que los músculos no deben de estar atrofiados ni espásticos, ni la columna debe de presentar desviaciones laterales. En ocasiones los pacientes tienen desviaciones muy ligeras que ni siquiera se dan cuenta. Entonces tengo que verificar que el paciente se coloque derecho y entonces ya yo verifico que su columna esté completamente normal para descartar patologías. Entonces, bueno, tengo que verificar todo. O sea, es un diagnóstico de tórax completo y mi inspección tiene que permitir evaluar características dentro del movimiento. Yo primero tengo que dejar que el paciente respire normal, porque luego cuando le dices que lo estás observando, generalmente cambia. O sea, cambia. Puede ser que respire más rápido porque está nervioso, que el médico lo está observando, o puede ser que respire más lento porque está pensando que tiene que respirar. Entonces, primero evalúen su movimiento de manera discreta, pueden estar tomando el pulso. Y acabo de ver, bueno, ahorita voy con Aranza, porque sus imágenes están muy bonitas. Y bueno, en este caso los movimientos respiratorios, tengo que verificar frecuencia. Recuerden que tienen que considerar la frecuencia respiratoria normal entre, dependiendo de la edad y el género. El ritmo, qué tan rítmica es, si no tiene pausas, puede tener pausas muy cortas o puede tener pausas muy largas. Y la amplitud y simetría del tórax. Ok, entonces, si gustan pueden ver la imagen de la compañera Aranza, es lo que estoy viendo. Fíjate que pensaría más Aranza, o sea, sí son estrías, pero también pareciera ser un poquito borroso. Más inflamación del lecho vascular local. O sea, por el mismo proceso. Es que, a ver, la pongo la mía y se ve más mejor en chiquito. Sí, Mm, le sacaron, bueno, abajo se ve lo que le sacaron, que era un quiste gigante, y se supone que esto es provocado por la enfermedad de Gaucher. sí, como tal, Gaucher, pues bueno, es hereditaria, lo sabemos, muy poco frecuente, ahorita que dijiste adolescente. Prácticamente esta enfermedad nos está causando acumulación dentro de las sustancias grasosas. Entonces el quiste yo creo que de ahí se alimentó como tal. Está bastante intenso. Mira, las estrías propias son por el tamaño. El claro ejemplo es de que en el embarazo salen estrías por el tamaño del crecimiento del útero. Lo mismo aquí, o sea, vean el tamaño del tumor gigante. Nada más para que quede un poquitito como claro, Gaucher sobre todo provoca esta parte de esplenomegalia, bueno, en este caso fue un quiste, pero tiene que ver un poco con las enzimas, o sea, es el resultado de la acumulación de ciertas grasas, sobre todo se da precisamente en el vaso, que es como estamos viendo aquí, y tapa, o sea, afecta completamente lo que es el funcionamiento del vaso y tiende ahí a estar acumulando todas estas sustancias de grasa, de tejido óseo, de tal manera que pues va a afectar completamente la capacidad del órgano. No se preocupen tanto, Gaucher es un tanto hereditaria. De hecho, se da mucho en Europa. No sé si tu caso fue de Europa, porque es mucho como de Europa y
Oriente. Ah, era de Oriente. Ujú, sí, más o menos se da en esa población, Ujú. Europa y Oriente. Bueno, de Entonces, todos modos, si quieren, dejen, veo si puedo sacar el link y se los mando por si lo quieren revisar. sí, para sí, todos los curiosos está bastante bueno. Les digo porque luego vemos imágenes así, como ahorita ustedes son, apenas van en segundo semestre, pueden decir, ¿y si me da Gaucher? No, 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 es hereditario, y les digo, es más como en otras poblaciones. Nosotros somos latinos. Nos protege mucho nuestra raza, doctores. Entonces, doctora Aranza, yo le considero más, hay un aumento de la vascularidad del hecho, de la patología, o sea, de la vascularidad local, aunado a un aumento de tamaño considerable. Entonces, obviamente que se presentaron estrías. No pudiera relacionar tanto la estría con la esplenomegalia, al menos de que sea de un tamaño considerable, como cuando también tengo hepatomegalia bastante considerable, pues tengo que verificar si hay una parte globosa dentro del abdomen, pero no la relacionaría con enfermedad de Gaucher, o sea, es como una consecuencia del gran No, tamaño de este quiste. Ujú. ajá, yo me refería a que podíamos ayudarnos de las estrías para ver, por ejemplo, como es un cambio repentino de tamaño, o sea, digamos que si hubiera progresado lentamente, no se hubiera roto tanto o tan rápido la piel, ¿no? Entonces, como que nos puede dar una idea del tiempo de la patología, del De crecimiento de la evolución. patología. Ok, sí, ahí sí puede usted ver. Puede verificar, veo una zona de estrías, verifico si hay algo, palpo, tengo palpación y verificaría. Sí, ahí sí, doctora, esa correlación sí es correcta. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí la doctora nos manda el caso. Está muy grande, es bastante grande. Ok. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya vimos todo lo que nos puede llevar a inspección. Ahora vamos precisamente, bueno, ya veo, como dijo la ortodoncia, veo una zona que tiene estría, voy a palpar, tengo que palpar, necesito verificar cómo palpar. Ahorita de verdad que nos estamos como alejando mucho con lo de la pandemia y esta parte de todas las medidas, pero la palpación es una de los 4 pilares dentro de la exploración clínica. Entonces, después de inspección, yo siempre tengo que pensar en palpación. A través de este tacto superficial se van a confirmar alteraciones dentro de la superficie del tórax. Y entonces yo tengo que empezar primero a palpar. Acuérdense que siempre les digo, tienen que conocer la anatomía normal para poder entender qué es anormal. Y entonces yo tengo que comenzar a palpar, explicar a través de estas bases conceptuales qué es lo que yo estoy considerando y también tengo que detectar si hay alguna anormalidad. Quizás no lo noté en el momento de estar observando al paciente, pero en el momento en el que yo estoy palpando, bueno, sí estoy notando que hay algo anormal dentro del tórax del paciente. ¿Cuál es la finalidad de que siempre yo realice palpación? Corroborar la información obtenida dentro de mi inspección y poder agregar más detalles. Entonces, por ejemplo, lo que ahorita vimos de las estrías y ahora este caso extremo de enfermedad de Gaucher con esplenomegalia. Yo veo las estrías, ¿qué tal si palpo y noto que está completamente el abdomen normal? Mi palpación es buena, no noto resistencia, no noto este estímulo al dolor, entonces bueno, descarto y puedo decir que las estrías son por aumento de sobrepeso. Pero bueno, ¿qué tal si noto esta masa dura que es amorfa, que el paciente reacciona en el momento de la palpación? Entonces, bueno, ya yo estoy complementando qué diagnóstico me puede dar y qué no. Aquí va a ser muy importante verificar también ganglios del cuello y de las axilas. Entonces siempre, nunca se les vaya a pasar en la palpación verificar cuello y axilas, sobre todo siguiendo la parte de la cadena ganglionar. Y también, bueno, las vibraciones vocales. A veces nosotros cuando estamos explorando, bueno, en la auscultación también se les puede pedir al paciente que diga algún tipo de palabra, por ejemplo, ferrocarril, rosa, algún tipo de palabra fuerte que lo haga causar vibración local torácica. Y ahora sí vamos con los pulsos centrales y periféricos. Acuérdense, entonces vamos, ya vimos cómo exploramos, ahora vamos con la parte de la palpación.
Sobre todo yo tengo que verificar el pulso. Recuerden, nunca voy a utilizar para la palpación mi dedo pulgar. Eso ya lo han visto, yo creo, en el semestre pasado. Dedo pulgar no, porque tiene su propio pulso, porque ahí pasa la arteria radial. Entonces, si yo coloco mi dedo pulgar para localizar un pulso con la palpación, voy a estar escuchando o voy a estar percatándome de mi propio pulso. Entonces siempre tienen por lo general que ocupar índice y medio. El dedo índice y el medio se utilizan mucho porque son como guías y aparte son bastante accesibles. Entonces siempre van a ser como mis dedos de mejor cualidad para poder escuchar estos. La palpación se realiza con la punta de los dedos en el sitio donde la pared de una arteria puede ser comprimida sobre un plano óseo o bien un plano duro, de manera que se puede sentir el latido cardíaco en forma de rebote, porque acuérdense que se está provocando de manera sincrónica la sístole cardíaca. Y entonces esta sístole cardíaca, que es cuando se están llenando completamente lo que serían la contracción de los ventrículos, va a transmitir lo que es la presión desde la aorta hasta la periferia. Entonces ahorita vamos a hacer nada más, les voy a pedir que toquen su muñeca, busquen en su muñeca. En su muñeca coloquen su mano con la parte de la palma hacia arriba, parte de la palma hacia arriba, me voy hacia la muñeca justo en medio. Entonces no estoy buscando la vena, porque luego ahí se ve una vena, ni estoy buscando el tendón, porque a veces se pueden llegar a confundir entre la vena que está ahí y el tendón. Ahí el movimiento que ustedes, ¿cómo identifico? Pongo mi palpación y muevo la muñeca. Entonces, cuando ustedes muevan la muñeca, van a sentir cómo se está moviendo y van a poder identificar que hay algo que quizás pensaron que era la vena y realmente es el tendón, para que tengan mucho cuidado. No vayan a picar el tendón, doctores, porque es un dolor inmenso. Entonces, ¿qué hago? Puedo colocar solamente mi dedo índice o puedo colocar los dos. Ya verifiqué que no esté en el tendón. Y entonces, ¿qué dice? Tengo que verificar que mi arteria esté comprimida sobre un plano óseo duro. Entonces, tengo que verificar el tendón y voy tocando cada vez más. Intento ir hundiendo un poco más los dedos y entonces tengo que tomar mi pulso. ¿Ya están sintiendo cómo está su pulso? Sí. Perfecto, doctor Roberto. Entonces ahí nada más nos vamos a quedar un poquitito. ¿Vieron cómo logramos localizar el pulso? Primero nos tenemos que dar por el tendón, vamos como introduciendo un poquitito y entonces ahí se siente el pulso. Y van a ustedes inclusive a poder tomar. Aranza, ¿no lo logras localizar? Ya me morí. Un truco muy importante es esto del ya lo tendón. encontré. ¿Ya? Ah, perfecto, Aranza, ya ves, ya reviviste. Perfecto, entonces ya vieron, ya sintieron cómo es el pulso. El pulso es bastante fuerte. Ahora, ahorita vamos a hacer un ejercicio de los pulsos, pero primero quería que verificaran cómo es ese rebote elástico de la arteria. Ese rebote elástico de la arteria significa que nuestro corazón está trabajando perfectamente. Ahora aquí están los diferentes sitios de palpación. En los sitios de palpación, que son estas áreas donde las grandes arterias están cercanas a la superficie de la piel. Siempre se me hace muy rápido el pulso radial de la muñeca, radial de la muñeca, porque curiosamente ahí es donde se toman mucho las gasometrías que les comentaba, creo que algunos compañeros que tuvieron clase conmigo, Aranza, por ejemplo, no tuve el gusto de conocerla previamente, pero bueno, les comentaba a sus compañeros, por eso repito, porque ya algunos ya les dije esto, pero bueno, algunos compañeros no los he conocido. Entonces, curiosamente las gasometrías se toman mucho en esa arteria, la que ahorita ustedes están palpando, que está precisamente en la muñeca, porque es de fácil acceso. Entonces, una gasometría yo busco sangre arterial, no sangre venosa. Las venopunción, su nombre lo dice, venopunción de vena. La sangre venosa, pues está desoxigenada y me va a ayudar a causar química sanguínea, biometría hemática. Pero cuando yo quiero conocer las presiones arteriales de los gases, como oxígeno, CO2, yo necesito irme a sangre arterial. Entonces ahí es un buen lugar donde pueden obtener su gasometría cuando
sean internos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les voy a dar ¿cuánto les gustan? Nada más de 15 a 20 minutos, pero quiero que tomen su pulso, sus pulsos palpables. O sea, les voy a dejar este esquema y ahorita vamos a ir, porque voy a ir uno por uno. O a ver, déjenme ver. Primero se los digo y de ahí les pongo este esquema, porque el ejercicio va a ser que no lo anoten, o sea, es un ejercicio en clase, que toquen su pulso temporal, su pulso carotídeo, su pulso axilar, su pulso braquial, su pulso cubital, su pulso radial, femoral, popitrio, tilvial y pedio. Entonces, bueno, vamos con el pulso. Todavía no hacemos el ejercicio, todavía continúo, mejor les voy a decir en dónde se puede palpar cada uno. Y entonces tengo que considerar el pulso temporal. Es de frente al sujeto, ustedes van a colocar sus dedos índice y corazón, que es el de en medio, es el corazón es el dedo de en medio, de ambas manos sobre la región temporal. Entonces, ustedes ven en la imagen de la izquierda, ahí se ve la arteria temporal superficial, que va como de la parte de la oreja, y entonces cuando a veces algunas personas se enojan, como que esta arteria así se eleva de tamaño. En algunos casos, cuando les duele a ustedes la cabeza, ustedes a veces se tocan como la región temporal y van a sentir una palpitación. También es debido a la parte del estrés, el aumento de la presión vascular, entonces ahí van a estar sintiendo su pulso. Justamente por encima y por delante de lo que es el pabellón auricular. Entonces, para palpar ambas arterias temporales superficiales, cuyos latidos deben de tener la misma amplitud, entonces no es de que solamente palpen un lado, sino tienen que palpar ambos de manera sincrónica, porque así pudiera llegar a observar si todo es sincrónico, o sea, si todo es igual, está completamente normal, si no tengo que llegar a pensar en que algo pudiera estar obstruyendo algún tipo de arteria, bueno, no esta arteria principal, pero quizás alguna irrigación dentro de la misma. El pulso carotídeo central, este es el que más se siente, por esta razón nunca debe palparse simultáneamente en ambos lados. Es un pulso que lleva una gran cantidad de sangre porque las arterias carótidas son las que irrigan todo lo que es la parte del encéfalo. Entonces, créanme que a veces cuando dan primeros auxilios, lo que más buscan o lo que más rápido buscan es el pulso carotídeo. ¿Por qué creen que se busca el pulso carotídeo? Porque, bueno, se siente. Si no estás sintiendo pulso carotídeo, es de que el paciente, así como dijo Aranza, ya me morí porque no estoy sintiendo mi pulso. Pero bueno, en el caso de la muñeca es como más difícil sentirlo. En el caso del pulso carotídeo. Ay, bueno, pero me acabo de leer lo del mensaje de la doctora Aranza que sí les di clases, que sustituye a la doctora Dani. Ah, miren, doctores, sí, ya tuve el gusto de conocerlos entonces. Qué bueno. Me alegra, nos volvemos a encontrar en esta vida. Bueno, entonces este es punto importante. Cuando a veces ustedes ven a un paciente inconsciente y no saben si iniciar RCP o no, lo que tienen que irse es al carotidio. Si no tengo pulso carotidio, no voy a tener en otras partes, porque acuérdense que entre más periferia, el pulso se va disminuyendo si yo estoy entrando en un estado de shock, por ejemplo, shock hipovolémico, donde cada vez estoy perdiendo más sangre, puede ser inclusive por hemorragia interna, sin que haya los charcos de sangre. Entonces, mi pulso se va a ir a órganos vitales, la mayor cantidad de irrigación. Por eso es de que tengo que verificar siempre pulso carotídeo. De igual manera, como les decía, siempre dedo, bueno, yo digo dedo índice y medio, aquí lo manejan como dedo índice y corazón. Generalmente puede ser no muy recto y tampoco no van a ser un gancho muy extremo, es un gancho muy tenue. O sea, realmente para tomarle el pulso, ustedes van a ir adquiriendo como más su técnica propia. Y entonces tengo que colocarlo por dentro de lo que es el borde medial de lo que sería el esternocleidomastoideo a la mitad inferior del cuello. Entonces váyanse a su mitad inferior, presionan suavemente sobre la arteria carotidia y entonces palpan. Siempre por debajo de lo que sería la línea imaginaria que pasa por el borde superior del cartílago tiroideo, que está más o menos como en medio del cuello para que se ubiquen un poco. Y lo que sí tengo que evitar, doctores, es la compresión del seno carotidio. Aquí esto es un dato importante.
porque se encuentra situado en el mismo nivel. Entonces, si yo oprimo así fuertemente el seno carotidio, voy a tener una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Solamente tengo que palpar mi pulso sin presionar el seno carotidio. Por esa razón, nunca este pulso debe palparse simultáneamente en ambos lados. Es tanto la parte de la irrigación que pasa por la arteria carotidia que precisamente por eso el cuello es como uno de nuestros de nuestras partes tan importantes. ¿Han visto ustedes que, por ejemplo, si alguna persona la sujetan fuerte del cuello, la desmayan? Precisamente porque bloquean lo que son las arterias y entonces deja de fluir deja de fluir lo que es oxígeno por parte de la circulación al cerebro y entonces la persona pierde la conciencia en el mejor de los casos. En el peor de los casos puede llegar a morir, porque recordemos que nuestro encéfalo tiene que estar muy irrigado y tiene que tener una gran oxigenación. Entonces, doy este comentario porque es muy importante que nunca jueguen con la parte de algunos retos donde tienen que apretar o tener me acuerdo que hay un reto, creo que hay un reto en TikTok que fue muy polémico, porque unos adolescentes fallecieron, pero era ver qué tanto aguantaban con un cinturón en el cuello ejerciendo presión. Entonces esto es sumamente importante porque las personas se desmayan o les digo, en el peor de los casos pueden llegar a morir. Entonces dense cuenta de la importancia de los pulsos carotidios. Acuérdense que la presión no es fuerte, el pulso carotidio es muy fuerte, ustedes rápido lo van a sentir. Una manera más rápida es de que para sentirlo ustedes mismos, que ahorita va a ser el ejercicio, van a inclinar muy ligeramente el cuello, pero muy ligeramente, y entonces van a empezar a palpar. Recuerden, sin oprimir, solamente es una palpación y el pulso se encuentra bastante rápido. Bueno, continuamos con las extremidades superiores. Entonces, en las extremidades superiores vamos a tener el pulso axilar. Dentro del pulso axilar yo puedo elevar mi brazo en rotación externa, así como se ve. De preferencia, se les recomienda un poco tomar el pulso axilar de manera acostado, porque si yo estoy parado, inclusive si estoy sentado, va a costar un poquitito de trabajo. Acostado cuesta menos trabajo, sobre todo ustedes que están ahorita como iniciando la práctica. Entonces elevamos el brazo, la rotación externa hacia un ángulo de 90 con la pared torácica, así como se ve en la imagen. Si están viendo la imagen de color gris, ahí es donde se ve precisamente ese ángulo de 90 y va a haber una línea desde el punto medio de lo que es la clavícula. Ahí está. Se ve la clavícula y entonces me voy a bajar hacia las inserciones del pectoral mayor. Y con el antebrazo del sujeto ligeramente flexionado sobre el brazo, voy a palpar con mi dedo medio y mi dedo corazón el borde interno del bíceps sobre el tercio inferior del brazo y entonces tengo que localizar mi pulso axilar. Ok, acuérdense mi pulso axilar, de la arteria axilar. Se debe de sentir bastante bien, nada más tienen que aprender a localizarlo, porque luego es una zona que tiene un poquito de tejido adiposo y de glándulas sudoríparas y de cadenas ganglionares. Entonces, nada más para que no se confundan. Tienen que localizar el pulso. Y bueno, vamos aquí con el pulso humeral, que es el pulso braquial, proviene también es la rama de la arteria axilar, y entonces ahí yo puedo estar sentado, le puedo pedir a mi paciente que se siente, y con el antebrazo ligeramente flexionado sobre el brazo, no completamente estirado, sino ligeramente flexionado porque estirado va a sobresalir más la vena. Acuérdense de la venopunción. Entonces voy a palpar con los dedos el borde interior del bíceps hacia el tercio inferior del brazo y entonces tengo que localizar mi pulso braquial. Este va a ser muy importante que sí lo localicen, doctores, porque es donde tomamos la presión, generalmente, acuérdense. Entonces, generalmente palpamos el pulso braquial para la toma de presión arterial. Entonces, antes de que coloquen el baumanómetro, ustedes tienen que localizar el pulso braquial. Si no localizan el pulso braquial, no tiene caso que coloquen el baumanómetro. Entonces, sí les voy a pedir que pongan mucha atención porque es uno de los pulsos que más van a estar manejando. Quizás el pulso axilar rara vez lo realicen cuando un paciente hospitalizado
que pudiera tener alguna lesión en el brazo y esté completamente enyesado y me tengo que ir al pulso axilar, pero generalmente vamos a ocupar mucho el pulso braquial. Este sí es como de nuestra práctica diaria. Y bueno, vamos como de manera de central a periferia, y entonces vamos a tener también lo que es el... Ay, denme un minuto. Ah, ok. No, disculpen, es que me llegó un correo. Ya. Listo, doctores. Entonces, bueno, tenemos que verificar el pulso cubital, que es el que se palpa en la superficie palmar. Es precisamente con el pulso cubital y el pulso radial. Entonces, el radial es el que estuvimos, el que yo les pedí que ahorita verificaran es el cubital. El radial va a estar como más hacia la periferia. Entonces acuérdense que una manera es de que en su dedo meñique va a pasar la arteria cubital y en su dedo pulgar va a pasar la arteria radial. Entonces por eso es de que siempre les digo localicen su tendón y en base a eso se pueden ir hacia un extremo o hacia otro y entonces pueden localizar el radial o el cubital. En ocasiones se siente más el radial. Generalmente siempre vamos a estar sintiendo más el radial. Pero bueno, eso también va a depender de anatomía de las personas, perdón, van a depender de anatomía, compresión, si está delgada, si está con sobrepeso y también va a depender de ejercicio. Se dan cuenta, en algunos casos los atletas tienen como más marcados estos pulsos porque hacen mucho ejercicio. Y bueno, esta es la manera de localizar pulso radial y cubital. Y nos vamos a las extremidades inferiores. Entonces, uno de los pulsos que se ocupa mucho es el pulso femoral central. Entonces, esto es fácil de encontrar a nivel de la ingle, justamente a la altura del ligamento del triángulo escarpa. Entonces, tenemos que verificarlo. Este generalmente nos va a ayudar mucho en pacientes hospitalizados. Yo sé que ahorita pues quizás están como un poquitito distantes, pero de que va a llegar el momento, va a llegar el momento y el tiempo se va muy rápido. Pero cuando lleguen al internado, probablemente les digo, les van a pedir muchas gasometrías y en pacientes que están hospitalizados, terapia intensivas, que es difícil de encontrar, el pulso femoral les va a salvar de mucho, porque a veces que pacientes ya no tienen pérdida de volumen, están muy mal, están en la cama y entonces tenemos que irnos a una arteria mucho más grande. Entonces, pulso femoral, pues en ocasiones les puede llegar, es como el último recurso para sacar una gasometría, pero es una arteria bastante amplia y es muy fácil de encontrar. Ahorita les digo, vamos a hacer el ejercicio donde van a localizar cada uno de los pulsos, pero bueno, generalmente tienen que presionar un poquitito. Para esto les sugiero que se acuesten. El pulso femoral no lo van a encontrar asentados, van a tener que acostarse para que puedan sentir mejor el pulso femoral. El pulso popliteo, este es difícil de encontrar. Ahorita que hagan el ejercicio se van a dar cuenta porque se va a obviamente palpar en la región poplitea y se encuentra fácilmente flexionando la primera pierna sobre el muslo con el sujeto en decúbito promo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que flexionar un poquitito. También les pediría que se recuesten y que flexionen ligeramente su rodilla, porque si no, no lo van a encontrar. Este es un poco difícil de encontrar porque si ustedes ven en la imagen del lado derecho hay muchas estructuras. ¿Vieron? Tenemos bastantes. Tenemos vena, tenemos arteria y tenemos nervios. Entonces, y tenemos tendón. Entonces, eso hace que la fosa poplitea sea un tanto compleja de explorar, pero bueno, tienen que encontrar el pulso porque ahí está. Y tenemos el pulso tibial posterior. Este debe ser buscado en lo que es el canal retromalleolar interno. Entonces, sí, bueno, en este caso sí lo pueden hacer como sentados. Pueden cruzar la pierna y entonces ir tocando e ir palpando. Pueden guiarse a través de lo que sería la protuberancia ósea.
Entonces, esa es una buena guía, lo que es la protuberancia ósea, para poder ocupar este canal retromalionar interno. Entonces, nos vamos ahí, también tengan mucho cuidado ahí con los tendones, está el tendón calcáneo, pero por ahí está la arteria tibal posterior. Acuérdense, esta protuberancia, el malleolo, es el que tienen que ustedes que verificar, rodearlo, y ahí es donde van a encontrar el pulso. Y el pulsopedio es bastante, en adultos no es tanto, fíjense que en pediátricos sí, porque bueno, algunas personas quizás no me van a dejar mentir, pero en pediátricos a veces se ocupan mucho los piecitos de los bebés para lograr extraer muestras sanguíneas. Entonces, y para tomar pulso, entonces pulsopedio, muy importante en pediátricos, puede ser localizado en el dorso del pie, por fuera de lo que es el tendón del extenso propio del primer dedo. Entonces pueden decirle al paciente que alce su dedito y entonces ahí checan el tendón y por ahí se pueden guiar para encontrar el pulso pedio. Se utilizarán 2 o 3 dedos para buscar este pulso. Puede estar ausente, y eso es importante para que no se asusten, puede estar ausente en un 5 a un 10% de casos considerados normales. Y por el contrario, se puede hallar un buen pulso pedio en una aterosclerosis, porque en aterosclerosis, acuérdense que la arteria tiende a tensarse, entonces se van haciendo un poco más rígidas y es más fácil de localizar el pulso pedio. Les digo, se ocupa mucho en pediátricos, pero en pacientes adultos pues sí es un poco difícil de localizar porque se llegan a confundir mucho con los tendones. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan?